Entonces, bueno, iniciamos con nuestra unidad 3, que es cuantificadores y proposiciones categóricas. Al día de hoy, hace un ratito terminé de revisar todos los foros donde habían publicado sus tareas. Es decir, actualmente no tenemos foros abiertos, es decir, no tenemos publicaciones porque ya están todas al día. ¿Listo? Revisen por favor en este campo para que puedan medir la retroalimentación. La gran mayoría de los estudiantes pues ya a este momento ya tienen gran parte del trabajo hecho, entonces pues esto nos ha facilitado. Esta tarea no es tan larga, ¿sí? Esta tarea es más bien práctica, más bien de ejercicios de proposiciones, hacemos la clasificación dentro del cuadro, determinamos los cuantificadores y luego tenemos dos ejercicios de análisis matemático, ¿sí? Para sacar los porcentajes, para determinar, de acuerdo con una información, determinar la cantidad de estudiantes según las preguntas que tienen en las guías, pero tenemos un punto, digamos, que es distinto a todos, que es el punto complementario. En este caso, pues tendríamos 4 puntos de la tarea y un punto complementario que sería nuestro 5 puntos. Ese punto complementario realmente es que ustedes asistan a cualquiera de los eventos que la universidad proporciona, ¿sí? O que la universidad genera, o que la universidad desarrolla, ¿sí? Entonces, como en este curso tenemos muchos estudiantes que no todos son de SDPI, es decir, no todos son de ingeniería, sí hay estudiantes que son de derecho, que son de psicología, que son de todas las carreras que estamos juntos en este curso. Entonces, la idea es que ustedes revisen en su campo qué evento se está desarrollando por su escuela, y de acuerdo a su necesidad, y entonces, digamos, hay 4 o 5 eventos que está desarrollando la universidad, pero resulta que a Pepito Pérez le interesa el evento 3 porque es muy acorde con su carrera y el tema de gusto. Entonces, en ese evento, tiene que tomar pantallas del evento, tiene que tomar una foto donde ustedes participando del evento, está participando, describiéndolo, y van a responder unas preguntas que se les hacen ahí en la guía, las responden, ponen la evidencia, es decir, que todo el tema fotográfico, ponen la evidencia y listo, ¿sí? Ese es el punto complementario. Entonces, ustedes recuerdan que en la tarea 2 y la tarea 3, ustedes hacían era una grabación como parte del complemento del punto 1. En esta tarea, nuestro punto complementario no es la grabación, sino el tercer punto de la asistencia a la web. En ese orden de ideas, yo en el destino, la semana pasada, les cargué una serie de links que les puse que son eventos que ya han sido, o sea, que ya se han desarrollado, son alrededor de 4 o 5 eventos, y ustedes pueden entrar al link, ingresar a la grabación y contestar todas las preguntas que se le asignan en la guía y tomar pantallazos de ustedes pues viendo la grabación, ¿sí? Como para también ayudarles, porque yo sé que no todos han podido ingresar a un evento. Sin embargo, los eventos que yo he conocido de la escuela, yo lo que hago es cargarlos al tiempo. Sí, pero pues como ya estamos terminados y ya no tenemos mucho tiempo, sí, entonces por eso les cargué los links para que ustedes pues revisen cuál de ellos les interesa más, cuál les llama más la atención, y de acuerdo con eso, entonces lo miran y lo desarrollan. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí el punto complementario? Si se está escuchando, muchachos, si se viene se escucha para todos entrecortados, entonces la red acá, que yo estoy en la universidad. Dile, Karen, no te escucho, Karen.
No se le escucha nada bien y se escucha lejos. Pero entonces desconecto los auriculares. Sí, porque no se le escucha nada bien. Ahí se escucha mejor, pero yo le subo volumen al computador. Ahí escucha mejor. No, señora, está escuchando nada bien, se le escucha entrecortado. Uy, pero entonces ahí sí es el tema de internet. No, pero yo tengo full el internet. Yo les escucho muy bien en estos momentos, no se me corta para nada. Profe, buenos días, como el tema de los auriculares, yo creo, porque Ya lo quité, Alexandra, ya los quité, ya lo tengo directamente con el computador. Sí, porque pero no, exacto, todos los demás nos escuchamos bien. Sí. Dime, Karen. que no se le escucha bien, profe. Wow, ya sé mucho. Me voy a salir un momentico y voy a regresar a ver si de pronto es eso. ¿Listo? Pues no se me vayan a ir. Ahora sí, ¿se escucha mejor? Sí, profe. Perfecto. Entonces vamos a compartir de nuevo. Entonces, ya saliendo de nuestro punto complementario, vamos a empezar con lo que son cuantificadores. Entonces, cuando hablamos de cuantificadores, hablamos que son símbolos. Entonces, nosotros vamos a tener dos símbolos de los cuales ellos me van a determinar esa cantidad, ¿sí? Esa cantidad de elementos que tiene, digamos que ese conjunto. Entonces, como ya venimos de la tarea anterior de conjuntos, de establecer el tipo de conjuntos, ahora vamos a determinar ese mismo conjunto, pero a partir de un símbolo que me cuantifica esos elementos y esa cantidad de elementos que yo voy a tener ahí, ¿sí? Entonces, esa cantidad es una proposición categórica, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a indicar? ¿Cuántos? El tipo de elementos que tienen ese conjunto. Y van a tener la misma condición, es decir, que van a cumplir con esa propiedad, es decir, con esa pertinencia, esa equivalencia y ese orden. Entonces, dentro de las expresiones, de las proposiciones que tenemos, encontramos como todos, todos, algunos, ¿sí? Esto de manera plural, vamos a poner de manera singular. Entonces ya no es alguno, sino algún, ¿sí? Ya no es, ahorita tenemos acá, ningún, ¿sí? Ninguno, o no todos, cuando hablamos en plural, cuando queremos decir algo particular, solo uno, ¿sí? O queremos ser más expresivos, entonces podemos decir que existe por lo menos uno. Es decir, categorizamos esa expresión y de acuerdo a esa categorización de la expresión, entonces podemos tener como ejemplo, no sé, todas las plantas
elabora su propio alimento. Sí, aquí yo me estoy refiriendo a que todas, es decir, sin excepción alguna, todas elaboran su propio alimento. Me estoy refiriendo desde esa parte universal, ¿sí? Desde esa generalidad. Pero podemos también decir que algunos animales son carnívoros. ¿Qué quiere decir? Que en este caso ya no es universal, ¿sí? Algunos ya no es universal, ya no es general. Ya tenemos que decir que algunos de todos los animales que existen, solo una porción, solo una parte, solo algunos son carnívoros, porque no todos los animales son carnívoros, ¿sí? Y por último, también podemos decir que solo un equipo puede ganar. ¿Sí? Solo un equipo, digamos, puede ganar el partido. Pongámosle el partido para que sea más completo. Entonces, solo un equipo puede ganar el partido. Es decir, de todos los equipos que tienen, algunos llegan a la final, pero solamente uno va a ganar. Es decir, aquí ya yo estoy llevándolo más puntual, más hacia esa especificidad, ¿sí? De la condición. Entonces, dentro de esa notación de enunciados, de esos cuantificadores, podemos determinar que un enunciado cuantificado, ¿sí? Como lo tenemos acá, pues vamos a describir primero cuál es ese cuantificador correspondiente y luego determinamos esa proposición categórica. Entonces, si tenemos, por ejemplo, algunos estudiantes asisten a CIFAS. Sí, algunos nomás, porque no todos. Por lo menos, ejemplo, en nuestro curso. En nuestro curso tenemos 150 estudiantes, pero no asisten siempre los 150. ¿Sí? Siempre asisten a alguna parte. Entonces, algunos estudiantes asisten a CIFAS. En ese orden de ideas, vamos a tener acá. ¿Quién sería mi cuantificador? Mírelo. Este es el cuantificador, ¿sí? Por lo tanto, a lo que nosotros llamábamos antes el predicado o el complemento de la oración, aquí estudiantes asisten a CIFAS, yo cuantifico, pero en este caso el sujeto de la oración hace parte de la proposición categórica, ¿sí? Todo lo demás hace parte de esa proposición categórica. Entonces, dentro de esos cuantificadores nosotros tenemos, digamos que unas clases, ¿sí? O se dividen más bien en dos grandes grupos. Entonces, el grupo de los cuantificadores, que es como contamos, hacemos el conteo de lo que estamos hablando, aparece en dos grandes clases, y es una universal o general, y tenemos una particular, o también la pueden encontrar como existencial. Es decir, si de pronto buscan en la literatura, van a encontrar como cuantificador particular, pero también lo pueden encontrar como un cuantificador existencial. Y los dos están bien dichos, ¿sí? No hay ningún problema. Entonces, en estos dos grupos se nos dividen los cuantificadores, cuando hablamos desde lo general o cuando hablamos desde lo particular. Pero en esos dos casos, o en esos dos grandes grupos que tenemos, siempre vamos a tener de que ese universal puede ser afirmativo o puede ser negativo. Y de esa misma forma, cuando hablamos del cuantificador particular o existencial, también lo tenemos
afirmativo o negativo, ¿sí? En este caso no es de pronto pasa algo, sino o es así o realmente no es así, ¿sí? Entonces, en esta división es que nosotros determinamos el tipo de la clase de cuantificador. Entonces, ¿es un cuantificador universal afirmativo o es un cuantificador universal negativo o es un cuantificador particular afirmativo o es un cuantificador particular negativo? ¿Sí? Cada uno tiene su línea estructural. Entonces, dentro de esa línea estructural que tenemos allí, determinamos cuantificador universal afirmativo. Todas las plantas son verdes, es decir, todas general son verdes. Es decir, estoy afirmando que así es, que todas son verdes. ¿Sí? Y cuando hablamos de ese cuantificador universal afirmativo, nuestro símbolo es una A invertida. ¿Sí? Para que uno se acuerde. Entonces, ¿cuál es el cuantificador? Sí, es una A al contrario. Y eso nos ayuda a establecer, digamos, con mayor claridad. Cuando hablamos del cuantificador universal negativo, segunda parte, es decir, mire, estamos viendo este. Entonces tenemos que, ya no son todos, sino ningún estudiante reprobó la materia. Es decir, todos pasaron la materia. Entonces estoy diciendo que la negación se denota con el símbolo menos, ¿sí? Con este símbolo o con la pestañita. Estoy diciendo que ninguno, nada, no hubo, estoy negándolo, ¿sí? Porque no pasó. Cuando tenemos el cuantificador existencial o particular afirmativo, ya no hablamos de todos, sino que hablamos de algunos hombres son sabios, no todos lo son. Entonces, cuando hablamos de ese algunos, ya no es A como es la universal, sino que es una E invertida, que me indica que ya no estoy hablando desde lo general, sino que estoy hablando desde lo particular. Algunas aves no pueden volar. Sigo hablando desde la parte existencial o particular del cuantificador, pero lo estoy negando. ¿Sí? Estoy diciendo que no pueden volar. Por lo tanto, tenemos el símbolo del cuantificador existencial o particular y lo que estamos haciendo es generar la negación. Y cuando nos referimos a hay un único equipo o solo uno puede ganar o solo uno es de color fucsia, estoy hablando que es solo único, ¿sí? Es una cuantificación única. Ninguno más tiene eso que tiene esa característica, ¿sí? Por lo tanto, ese existencial único lo determinamos de esta forma. La E al contrario, que me identifica la parte existencial y este símbolo me identifica que es solo ese para ese caso. ¿Sí? Entonces, dentro del cuantificador universal, lo tenemos acá. Entonces, el símbolo de X, entonces el cuantificador de X, de lo que estamos hablando, tiene una característica común. Por lo tanto, lo vamos a leer que para todo, si este símbolo del cuantificador me dice que para todo X, para todo elemento, va a suceder, ¿sí? Por lo tanto, si se lee que para ninguno, es porque lo estoy negando. Por lo tanto, en este caso, ¿qué es? Cuantificador universal afirmativo. Y este sería que para ninguno sería nuestro cuantificador universal negativo. Entonces, afirmo y niego, ¿sí? Entonces, ejemplo, cuando hablamos del afirmativo, todos los estudiantes entregan su tarea a tiempo. Para todo X que pertenece, ¿sí?, a ese conjunto. ¿Quién es X? El que entrega su tarea a tiempo, ¿sí ve? Entonces, para todo estudiante, X tal que X entrega su tarea a tiempo, ¿sí?
porque X en este caso sería todo ese complemento de la caracterización del conjunto que estamos trabajando. Y para el cuantificador universal negativo, entonces tenemos, ¿sí? Ningún estudiante entrega su tarea a tiempo. Seguimos con el símbolo del cuantificador universal. Entonces, para todos los estudiantes, ¿cierto?, de X que pertenecen al conjunto. Como lo estamos negando, ¿qué decimos? Que esta negación de X, que no entregan su tarea a tiempo. ¿Qué quiere decir? Que ningún estudiante X, tal que X no entrega su tarea a tiempo, o también podemos decir que todos los estudiantes no entregan su tarea a tiempo, ¿sí? Sigo hablando desde la generalidad, ¿sí?, desde lo universal del sistema. Ahora, si tenemos el cuantificador existencial particular o particular, de lo que les decía, ya no es la A, sino la E invertida. Y se va a leer, existe al menos un X tal que X, es decir, existe al menos una parte de todo eso que hace lo que estamos determinando. O existe al menos una parte de todo eso que no cumple con el requisito. Entonces, por lo tanto, aquí tenemos que este es nuestro cuantificador existencial afirmativo. Y aquí tenemos el cuantificador existencial negativo, ¿sí? Entonces, visto ya desde una oración que tenemos. Espera. Algunos estudiantes entregan su tarea a tiempo, solo una parte, porque no podemos generalizar que todos la entregan. Entonces, el símbolo algunos, existen algunos. ¿Quién es X? A esos estudiantes que entregan la tarea a tiempo. Entonces, esos X son esos estudiantes que pertenecen al conjunto de los que entregan la tarea. Existen algunos estudiantes tal que X entregan su tarea a tiempo. O si lo negamos, algunos estudiantes no la entregan. Sí, entonces, el cuantificador con la expresión, entonces, que al menos hay algunos estudiantes, ¿cierto?, que no la entregan a tiempo. Es decir, que acá tenemos una parte de los estudiantes y aquí tenemos otra parte de los estudiantes. Unos sí la entregan y otros no la entregan, ¿sí? Entonces podemos categorizarlos de esa manera. En ese orden de ideas, entonces si tenemos acá, tenemos dos argumentos incompletos y vamos a caracterizarlos. Las personas tienen las vacunas completas contra el COVID. Y la segunda es, joven de 17 años es mayor de edad. Entonces, aquí, ¿cuál sería? ¿Cuál ustedes creen que sería? ¿Cómo completaríamos ahí? ¿Cuál sería la proposición? ¿Cuál sería el cuantificador? ¿Universal o particular en el 1? Chicos. ¿Dices? Universal. Este sería un cuantificador universal. ¿Y cómo sería entonces? Para yo decir, las personas tienen las vacunas completas del COVID. Como es universal, ¿será que todas las personas tienen las vacunas completas? Todas serían. ¿Cómo? Serían todas las personas. ¿Será que todas las personas la tienen? Si decimos no todas las personas tienen las vacunas completas del COVID, ¿sí? Seguimos trabajando desde el cuantificador universal, ¿cierto? Porque me estoy refiriendo a todas las personas, pero estoy negando el cuantificador universal.
Ah, ok, ok, ya entendí. ¿Sí? Porque también tenemos que ver la veracidad y la afirmación de la oración, ¿no? Entonces, para el segundo, ¿qué tenemos? ¿Joven de 17 años es mayor de edad? ¿Es cierto? No, Negativo. es negativo, exacto. Entonces, ¿cómo lo podemos decir? Ningún joven de 17 años es mayor de edad. ¿Por qué puedo generalizar? Porque en Colombia ningún joven a los 17 años es mayor de edad. Sin excepción alguna, no hay excepciones. Todas las personas menores de 18 años son menores de edad. ¿Sí? Entonces podemos hablar desde la parte universal. ¿Sí? Entonces, de esta forma nosotros determinamos esa, digamos que esa característica del cuantificador. ¿Listo? Ahora, si tenemos este, entonces acá, vamos a terminarlo. Entonces, como habíamos dicho acá, no todos. Con eso resolvemos parte de la segunda pregunta. No todas las personas tienen las vacunas completas del COVID. Si es un cuantificador universal, ¿cuál sería mi símbolo? ¿Sí lo recuerdan? Chicos, Profe, qué pena, es que yo hace un momentico entré, entonces apenas estoy. me devuelvo un poco, no importa, no te preocupes. Mira, si es un cuantificador universal, nuestro símbolo es una A invertida, ¿cierto? Entonces, tenemos que ese cuantificador universal, tal que X, ¿qué es? Las personas que tienen las vacunas completas contra el COVID, ¿sí? Ok, ¿Me escuchan ahí, chicos? ahora sí, profe, es que había trabado. Vale. Sí, 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 aquí también me quedé como, uy, ¿qué pasó? Cuantificador universal negativo, ¿sí? Entonces acá, Profe, ¿qué pero habíamos no está dicho? dejando ver la pantalla. Uy, vuelvo y la pongo.
Cuando hablamos de el siguiente, entonces tenemos que ningún joven de 17 años es mayor de edad. Entonces tenemos que nuestro símbolo universal, tal que X, son los jóvenes de 17 años es mayor de edad, ¿sí? Y acá sería un cuantificador universal negativo, ¿sí? Entonces, dentro de esos elementos de esas proposiciones categóricas, primero determinamos, digamos que es como la secuencia, la cantidad del sujeto que estamos estableciendo, todo, alguno, ninguno, ¿sí? Desde la generalidad hasta lo particular, ¿sí? Como el tipo de cuantificador, luego determino quién es el sujeto, es decir, qué es lo que estoy excluyendo o qué es lo que estoy generalizando, o qué generalizo y de qué estoy hablando o de quién estoy hablando más bien. Una vez determino a mi sujeto, ahí sí determino a quién, la cúpula o la cualidad. ¿Quién es la cúpula? El verbo, ¿sí? Hacer, ¿sí? Son, eran, eran. Por último, determinamos que cuál es ese predicado o complemento, es decir, lo que complementa mi oración. Vemos que esta es la parte donde establecemos el cuadro. Determino que algunas personas tienen las vacunas contra el COVID, ¿sí? Entonces, ahí determinamos que pueden decir que todas las personas o no todas las personas tienen las vacunas. ¿Sí ve que tenemos las dos posibilidades como universal negativo, universal positivo o cuantificador existencial? Es decir, puedo tener las tres partes. Pero dentro de la que estábamos haciendo, ¿qué hicimos? Que no todas, ¿sí ven? Mírela. Cuantificador universal negativo. En este caso, ¿quién es el cuantificador? Algunos. ¿Quién es la cúpula? El verbo. Tienen. ¿Y quién sería mi predicado? Las vacunas completas contra el COVID. ¿Sí? Entonces, eso es la que nosotros establecemos. Ahora bien, ¿recuerdan esa tablita que tienen allí en el segundo punto? En esa tablita es el cuadro de oposición. En ese cuadro de oposición tenemos nuestras 4 oposiciones categóricas. ¿Recuerdan el cuadrito de arriba? Universal afirmativo, universal negativo, particular afirmativo, particular negativo. Aparecen nuestras 4 que vimos aquí arriba. Mira. Acá está. ¿Sí ven? Estas 4 la tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, dentro de esa lógica de proposiciones la podemos dividir de una forma cuantitativa o cualitativa. La podemos ver desde la cantidad, desde la cualidad, es decir, desde lo general hasta lo particular. Y en ese cuadro de oposiciones, pues lo estamos conformando. Para el universal afirmativo es A, para el universal negativo es E, para el particular afirmativo es I y para el particular negativo es O. Y ellas van a representar digamos que una oposición en cada una de sus premisas, ¿sí? Entonces, dentro de las que tenemos, acá tenemos nuestro cuadro y lo categorizamos de esta forma, ¿sí? Entonces, si tenemos una proposición contradictoria, si entonces son 2 proposiciones son contradictorias, no pueden ser simultáneamente verdaderas. Es decir, una debe ser verdadera
y la otra debe ser falsa. ¿Por qué? Para que ellas se contradigan entre sí. Cuando ellas se contradicen entre sí, entonces podemos establecer cuál es la contradicción que tenemos. Ahora vamos a ubicar acá que si tenemos nuestro cuantificador universal afirmativo es A, vamos a ponerlo acá. Entonces, afirmativo es A, ¿sí? Si nos devolvemos acá, el E va a ser el cuantificador universal negativo, ¿sí? Si hablamos de la siguiente, mire, el particular afirmativo es I y el particular negativo es O. ¿Qué quiere decir? Que A e I son positivos, son afirmativos, y E y O son negativos. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Por lo tanto, aquí miren, si ve como si lo tenemos acá, es decir, que vamos a tener un cuantificador en ese orden de ideas. Tenemos un universal negativo, pero tengo un particular afirmativo. Es decir, que yo estoy yéndome para allá de manera afirmativa, pero yo me estoy viniendo para acá de manera negativa. Por eso las estoy contradiciendo, ¿sí? No pueden ser simultáneamente falsas o simultáneamente verdaderas. Tienen que ir en contraposición una con la otra. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, si nosotros tenemos esto, ¿qué podemos decir? Que nuestra proposición P va a ser que todos los países tienen una ciudad capital. Y tenemos acá como que algunos países tienen una ciudad capital. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo? En este caso, vamos acá a dibujar con negro. Universal, es decir, que este es E, todos los países tienen una ciudad capital. ¿Sí? Algunos países tienen una ciudad capital. Entonces, universal, particular. ¿Sí? Y de esa forma podemos establecer su proceso categórico. ¿Listo? Ahora, vamos a ver esto. Entonces, ¿qué teníamos? Recordamos que esta es universal positiva, existencial afirmativa, universal negativa, existencial negativa. ¿Sí? Entonces, acá tenemos que las dos proposiciones contrarias no pueden ser simultáneamente verdaderas, pero sí pueden ser simultáneamente falsas. Sí pueden ser las dos falsas. Esto sí puede pasar. Esto no puede pasar. ¿Sí? Por lo tanto, si una es verdadera y la otra es falsa, pero si una es falsa, también la otra puede ser falsa. En ese orden de ideas tenemos una proposición universal, ¿sí? Porque en este caso las tenemos las dos universales, pero puede ser una positiva y la otra negativa, o podemos tener las dos negativas, ¿sí? Entonces acá podemos decir que todos los países tienen una ciudad capital, pero también podemos decir que ningún país tiene una ciudad capital, ¿sí? Estamos determinando una forma contraria de decir la proposición. Cuando lo vemos en la subcontraria, entonces ya no estamos hablando de la parte universal, sino que estamos hablando de la parte particular, ¿sí? O existencial.
existencial afirmativo o existencial negativo. En este orden de ideas me cambia el concepto anterior, porque en esta subcontraria me dice que no pueden ser simultáneamente falsas. Es decir, aquí ya las dos no pueden ser falsas. Es decir, que debe haber una falsa y otra verdadera. Pero también, si yo tengo una verdadera, también la otra puede ser verdadera. Lo que no puede pasar es que las dos proposiciones sean falsas. Porque si las dos proposiciones son falsas, yo debo hablar de una forma contraria. ¿Sí? Aquí deben ser las dos verdaderas para que sea subcontrario. ¿Listo? Eso deben tenerlo muy en cuenta. Profe, perdón muchachos. Listo. Entonces seguimos. Entonces seguimos. Ahorita vamos a ver las subalternas. ¿Qué tenemos en las subalternas? Que las dos son positivas. Es decir, la universal es positiva y la existencial es positiva. Por lo tanto, ¿aquí qué decimos? Si esas dos proposiciones subalternas, entonces dentro de la caracterización, entonces una puede ser verdadera, ¿sí? Y la particular también puede ser verdadera, pero pasa algo. Si la particular es falsa, podemos decir que también en la universal es falsa. Cuando tenemos la universal falsa y el particular es verdadero, ¿sí? No pueden serlo del todo, ¿sí? Esta subalterna no lo puede pasar. Es decir, yo puedo decir que todos los deportistas son de alto rendimiento. Todos, acá, todos los deportistas son de alto rendimiento. Y aquí yo puedo decir que algunos deportistas son de alto rendimiento. ¿Sí ves? Que en los dos casos que estamos hablando de la proposición, juntos son afirmativos, porque estoy sobre este sistema, ¿sí? Pero cuando tenemos uno afirmativo y otro negativo, pues no podemos tenerlo en esta posición, porque estamos hablando de las dos afirmaciones. Porque puede que no sea verdad en uno, pero en el otro sí sea verdad. Pero lo que nos indica la proposición es que están ubicados en esta parte del cuadro de proposiciones. Ahora bien, si lo vemos desde esta posición de E y O, pues entonces aquí lo que tenemos es que son subalternas de manera negativa, ¿sí? Es decir, ella ya me trabaja de forma negativa, negándome la parte universal y negándome en la particular, ¿listo? Entonces, cuando nosotros hacemos un tema, o sea, desarrollamos las proposiciones categóricas, primero, identificamos la clasificación de la proposición, ¿sí? Es decir, identificamos cuáles son ese cuantificador. ¿Cómo lo vamos a clasificar cada una de las proposiciones? Luego determinamos nuestro cuadro de clasificación. Ya lo vamos a hacer. Luego organizamos los datos en este cuadrito que acabamos de ver, ¿sí? Y por último hacemos la conclusión de esas proposiciones de P y Q, ¿sí? Entonces, volvemos a nuestro ejemplo. Todos los estudiantes presentan la tarea 1. Algunos estudiantes no presentan la tarea 1. ¿Qué tipo de cuantificador es? Universal. Y este es un tipo de cuantificador existencial, y acá tenemos
negativo, universal, afirmativo. ¿Sí? Es decir, que tenemos en A y tenemos a Q, entonces acá P es A y Q es existencial negativo, O. ¿Sí ven? Ya aquí empezamos a determinar nuestro sistema. Por lo tanto, vamos para acá. Vamos a establecer nuestro cuadro. ¿Sí o no? Entonces, en nuestro cuadro nos dice, vamos para P. ¿Qué decíamos acá en P? Que es universal, afirmativo. ¿Cuál es nuestro cuantificador? Miren, todos, universal. ¿Quién es mi sujeto? Los estudiantes, que es de quien estamos hablando. ¿Cuál es la cúpula o el verbo? Presentan. ¿Y cuál es el predicado? La tarea 1. ¿Sí? Aquí ya estructuré toda la proposición dentro del cuadro que nos están pidiendo. Entonces, cuando determinamos la clasificación de la proposición, entonces la clasificación, espérate que me equivoqué acá. En este caso es, mírenlo, acá lo clasificamos ya. Nuestra clasificación es A, ¿sí? Es decir, una universal afirmativa. ¿Listo? Ahora, vamos a hacer la segunda, a Q. Entonces, Q ya no es universal, Q es particular. ¿Sí ven? Entonces ya no hablamos de todos, sino que hablamos de algunos. Entonces, algunos, el mismo término de sujeto, los estudiantes, en este caso, ¿cuál es la cúpula? El verbo, pero lo vamos a negar. No presentan la tarea 1. Por lo tanto, aquí la clasificación, ¿cuál va a ser? La O, que ya la tenemos. Entonces, una vez tenemos la clasificación O, vamos a hacerlo en nuestro cuadro. Nuestro bello cuadro. ¿Qué nos dice nuestro cuadro? Que tenemos el A, cuantificador universal afirmativo, y la segunda es la O, que es nuestro cuantificador existencial negativo. Por lo tanto, ellas son contradictorias, ¿sí? Y de esta forma, pues vamos a resolver nuestro ejercicio. ¿Listo? Entonces ya empezamos como desde el segundo ejercicio y ahorita vamos para el primero. Cuando hablamos de los razonamientos inductivos y deductivos, entonces tenemos dos posiciones, o deducimos o inducimos. Cuando hablamos de la deducción o del razonamiento deductivo, es donde partimos desde lo general para llegar a lo particular, es decir, como un embudo, ¿cierto? ¿Han visto un embudo ustedes? Que esto es un embudo, ¿cierto? Entonces el embudo siempre tiene acá lo más grande, que es lo general, y aquí solo me llega lo particular, es decir, lo más, digamos que lo más estructurado posible. Por lo tanto, las plantas se alimentan del sol, las rosas son plantas. Por lo tanto, las rosas se alimentan del sol. Empezamos desde lo general. Las plantas. Generalizamos de que todas las plantas del mundo mundial, ahí sí, se alimentan del sol. Pero empezamos aquí ya a lo particular. Cuando hablo de las rosas, digo que las rosas hacen parte de ese conjunto de plantas. Las rosas son plantas. Entonces, si yo estoy diciendo que las plantas se alimentan del sol y que las rosas hacen parte del conjunto de las plantas, entonces yo puedo decir que las rosas también se alimentan del sol porque hacen parte de las plantas. ¿Sí? Que empezamos desde lo general,
¿sí? De todas las plantas, luego pasamos a las rosas y luego decimos que esas rosas también se alimentan del sol. Entonces podemos deducir esa forma. Desde lo general a particular nos permite la deducción de la conclusión. Pero cuando hablamos del sistema inductivo, ¿sí? Entonces aquí hablamos es que empieza en lo particular para llegar a lo general. Es decir, que tenemos un embudo al contrario. Entonces acá se nos vuelve no algo válido para determinarlo, sino algo probable de que pase. Si se me vuelve probable. Por lo tanto, el lunes llovió toda la mañana. Esta es la particular, es decir, que el lunes llovió en la mañana. El martes llovió toda la tarde. Estoy hablando desde lo particular. Por lo tanto, el miércoles lloverá todo el día. ¿Será que sí? No podemos decir que porque el lunes llovió en la mañana y el martes llovió en la tarde, que es particular, ya yo puedo generalizar que el miércoles va a llover todo el día porque no hace parte de esa deducción que podamos determinar, porque esa deducción dentro de la parte inductiva es probabilística. Puede que sí, como también puede que no pertenezca. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. ¿Sí? Vamos a hacer acá un ejemplo con rojito. Nuestro argumento, ¿cuál es? El día de hoy, Marta comió dulces y le duele el estómago. Teresa también comió dulces y le duele el estómago. Pedro piensa que si come dulces, te dolerá el estómago. Entonces vamos a determinar nuestras premisas. Entonces la premisa 1, aquí la tenemos. Empezamos con nuestro sujeto. Marta comió dulces y le duele el estómago. Esta es la 1. Vamos a ver nuestra segunda premisa. Empezamos con el sujeto. Teresa comió dulces y le duele el estómago. Y esta es la 2. Comió dulces y le duele el estómago. ¿Sí? Ahora, dentro de nuestra conclusión, es decir, que dice, Pedro piensa que si come dulces le dolerá el estómago. Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que está llegando Pedro? Pues ya no puedo tener otra premisa. ¿Sí ven que no tengo más premisas? Entonces tengo una conclusión. ¿Cuál va a ser la conclusión? Que si come dulces, le dolerá el estómago. Esa es la conclusión a la que está llegando Pedro. Entonces ya terminamos nuestras premisas. Aquí estamos empezando desde lo general a lo particular. No, no porque estamos hablando directamente de Marta, estamos hablando directamente de Teresa. Aquí lo que estamos empezando es desde la particularidad hacia lo general. Es decir, ¿qué dice Pedro? Ah, pues que si a Marta le dolió y a Teresa también le dolió, que son particulares, entonces yo puedo generalizar de que a mí también me va a doler, ¿sí? Por lo tanto, ese argumento, ¿cierto? Ese argumento, ¿qué va a ser? Si nos devolvemos lo que hablábamos acá, ¿qué me dice el deductivo? Que parto de lo general a lo particular. ¿Qué me dice el inductivo? Que parto de lo particular para lo general. Que es probable, por lo tanto, en nuestro ejercicio es probable que le duela, como puede que no, porque son organismos distintos. Por lo tanto, aquí es inductivo, ¿sí? Y de esa forma es que establecemos el análisis del primero y del segundo ejercicio. Entonces, si tenemos acá Antonio,
es esposo de María. Trabaja como obrero. Trabaja como obrero en la construcción. María se enteró que Pedro, amigo y compañero de Antonio, se cayó caminando por una cornisa y se lastimó la pierna. Días más tarde, escuchó que Julián también trabajaba con Antonio como obrero en la construcción y se lesionó un hombro al caer de un techo. Al llegar Antonio a su casa, María le dice que mejor busque otro trabajo, ¿sí? Porque está preocupada por su seguridad y le dice que si trabajas como obrero en la construcción, puedes sufrir un accidente. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la premisa 1? Entonces, que Pedro, amigo y compañero de Antonio, se cayó caminando por la cornisa. Esa es nuestra primera premisa. ¿Cierto? La segunda, ¿cuál es? Que Julián, que también trabaja como obrero, ¿sí? Se cayó del techo. Esta es mi segunda, ¿sí? ¿Puedo tener una tercera? No, no, porque aquí lo que estamos haciendo es seguir hablando del tema. ¿Cuál sería mi conclusión? Que si trabaja como obrero en la construcción, puede sufrir un accidente. Esa sería mi conclusión. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy empezando desde lo particular hacia lo general, por lo tanto es inductivo. ¿Sí? ¿Por qué es inductivo? Porque María está analizando que como a los dos compañeros le pasó, es decir, porque como le pasó a Pedro y como le pasó a Julián, entonces ella piensa que también a Antonio le va a pasar lo mismo. Es decir, que Antonio puede tener el mismo riesgo laboral. Es decir, que las premisas parten desde lo particular hacia lo general. Entonces, esto es lo que tenemos. Es un sistema inductivo. ¿Listo? Entonces, aquí ya tenemos primera y segunda pregunta. Lo que es la tercera y cuarta pregunta es una parte ya más probabilística y de análisis que están hablando. En algunos casos se está hablando de los canales de televisión, ¿sí? los canales pagos que uno puede tener, Amazon Prime y bueno, una serie de elementos allí y que a partir de unos porcentajes deben deducirlo, ¿sí? Eso los pueden sacar con regla de 3 y en el cuarto lo que tienen es un grupo de estudiantes con una cantidad de notas y lo que hacen es establecer quiénes tienen mayor nota, quiénes tienen notas sobre 3 o quiénes no tienen nota de acuerdo a la pregunta que le haya tocado cada una de las letras. ¿Sí? Y así podemos terminar ya nuestros 4 puntos de la tarea más nuestro punto complementario que lo explicamos al comienzo de nuestro ciclo. Entonces, hasta el momento, digamos que tenemos para publicar en el foro hasta el día 23, es decir, hasta el día sábado, pueden publicar en los foros. Pero igual ustedes saben que yo siempre les reviso, independientemente que sea hasta el sábado, yo siempre trato de ayudarles y hacerles seguimiento para que todos puedan presentar la tarea y ninguno se me quede sin presentarla. Entonces, de aquí al sábado, vayan publicando. En estos momentos, pues antes de empezar el CIPA, estaba el foro al día, ya les había contestado a todos. Vamos a ver si ahorita en la tarde y de aquí al sábado, pues me puedan enviar todas sus tareas y yo poderles retroalimentar de tal forma de que, si es posible, pues responderemos preguntas el domingo, si a ustedes les parece, que tengan tiempo, me escriben ahí en el chat que tenemos en Teams y me dicen pues que sí, si es necesario que nos veamos el domingo, entonces nos podemos ver el domingo en la tarde si es posible, para que ustedes puedan terminar la tarea. ¿Listo, muchachos? Entonces, bueno, señora, listo, profe. me avisan cualquier cosa que necesiten, estén publicando, yo estoy muy activa allí. Recuerden que ahí en el chat de Teams yo les dejé los links para que hagan el ejercicio complementario, no se les olvide. Y nada, aquí estoy para colaborarles, ustedes saben que cuentan conmigo siempre. ¿Listo?
Listo, profe, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, voy a dejar de grabar. Espero que me les vaya muy bien y puedan terminar la tarea. ¿Listo? Igualmente, profe.